say this is not the way. No more playing game. I'm breaking all the chains. We cannot stay the same. We cannot stay the same. Feel me, let don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, you no give honey. You won't leave daddy. Big daddy. Feel me, let don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. Vamos el conversatorio. Ahora le toca a Diana Barreneche. Bueno, hola a todos nuevamente. Yo no tengo una presentación, realmente voy a hablar sobre la experiencia de Proyecto Cáñamo como asociación civil. Bueno, venimos del activismo canábico, que si bien todas las asociaciones siempre hablan de los usos industriales y difunden información, en realidad cada uno de nosotros llegó a querer y se interesó mucho más por la parte industrial. En lo personal, soy abogada ambientalista y la especialización la hice precisamente sobre... la titulé Los costos ambientales de la prohibición y fue como una recopilación y una reseña bibliográfica de lo que fue el cáñamo en Argentina y lo que fue en el mundo y qué pasó a raíz de las convenciones y demás, y todo lo que tenemos ahora, los problemas de contaminación y demás. Y otras personas también llegaron, por ejemplo, el creador de estos anteojos, que son anteojos de cáñamo. Hay mucho interés en la sociedad en general de saber sobre los usos industriales y todo las posibilidades que trae. Entonces decidimos, si bien nos veníamos juntando y demás, haciendo charlas o en conferencias, pero vimos la necesidad de tener una estructura, una formalidad jurídica. Y por esto tomamos el camino de la asociación civil, que no tiene ánimo de lucro, pero para hablar, para difundir información, para plantear espacios de debate, para poder ser en realidad una voz en todo esto, esta regulación que sabemos que se viene, sabemos, en este momento Argentina la está viendo pasar un poco, pero yo no tengo problema ni apuro en cuanto al tiempo, sí más que sea precisamente una ley, un proyecto de ley o un marco regulatorio que contemple la realidad argentina, que contemple, por ejemplo, la posibilidad del cultivo de cáñamo en las provincias, porque no se va a cultivar en capital federal, se puede investigar, sí, pero todos los cultivadores nos odiarían si estamos con esto de la polinización y del cáñamo. Bueno, decidimos dar el paso de conformarnos jurídicamente y empezamos a estudiar, a agrupar, también a tener socios y socias, a hacer grupos de estudio sobre los diferentes aspectos, porque la parte legal, que es en la que estoy, es importante, pero esto es completamente transversal. Necesitamos de los ingenieros agrónomos, necesitamos de los médicos, los doctores, los veterinarios, necesitamos de todo aquel o aquella persona que quiera estudiar en su rama o en lo que hace en su labor, bueno, pero apuntada al cáñamo, porque en Argentina no lo estamos pudiendo hacer. Como mencioné antes, tenemos la 21671 que prohíbe expresamente el cultivo de cáñamo y solo aplica para quienes queremos hacer cáñamo industrial, porque por ejemplo, sí se pudo hacer la ley del medicinal con sus falencias y con todo lo que tiene y con esto del aceite de cáñamo, que en realidad, si se ponen a pensar, es una ley de investigación científica y la investigación científica de cualquier estupefaciente, cualquier psicotrópico, siempre se ha podido hacer, es una de las finalidades del tratado, de los tratados. Y bueno, y que el cáñamo aún estando excluido, pues no tendría ni siquiera que pasar por el Ministerio de Salud o por este tipo de autoridades, sino que debería ser ir al Ministerio de Agricultura o a toda la parte, digamos, administrativa, pero
donde se va a cultivar como un producto agrícola más, que sea un engranaje dentro de todo lo que ya existe para el cáñamo, que incluso cuando uno empieza como a tirar del hilo de esto y buscando las pistas del cáñamo en Argentina, te encuentras que en el nomenclador de AFIP, por ejemplo, de las actividades, hay un nomenclador específico que habla del cultivo del lino, del cáñamo, del yute, y eso está todavía, está dentro de AFIP. Después los registros del Banco nació de la exportación de semilla, de cáñamo, de fibra, de cáñamo, lo que mencionó también Agustina, que se cultivaba en las diferentes provincias y que él era promovido desde el Ministerio de Agricultura de Nación. Era un manual, hicieron un manual de cultivo en 1935 y hablaba de los diferentes pueblos y cómo había sido la cosecha, qué tanto, todo el rinde y demás. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo ahora, ¿no? Porque es muy valioso las herramientas que tenemos con el medicinal, con los proyectos de investigación que se han podido hacer, pero realmente no, como decía, no es un cultivo que cualquiera pueda emprender. Imagínense que ya desde el vamos de educar al funcionario que recibe el proyecto que quieras presentar, porque no saben, no conocen, igual después se van enterando, pero es el no desde el principio. Cosas que también nosotros hemos vivido como asociación civil, que nos dicen que no podemos hablar de los usos industriales porque no está dentro de la 27350, y claramente el cáñamo no está en la 27350, excede el uso medicinal, va mucho más. Y esto de cannabis estupefaciente, no, cáñamo no es estupefaciente, pero es algo que hay que repetirlo. En todo espacio que vayamos está expresamente excluido. Yo sé que es difícil de entender porque es la misma especie que también se puede cultivar cáñamo para flor, pero es una flor que no va a ser psicoactiva, igual, esto es como lo que más cuesta. Por eso celebro que haya espacios como este, conversatorios como estos, en todas las provincias y en donde más se pueda hacer para empezar a cuestionarnos y a dar argumentos también al respecto, sea del cáñamo o que no te lo pueden negar. O sea, la tarea es llegar hasta que se entienda y te aprueben un proyecto, ¿no? Por supuesto, con un marco legal que hubiera una diferenciación de THC sería mucho más fácil, pero bueno, es en lo que estamos ahora, seguir peleando para nosotros como asociación civil le veíamos más sentido a la ley de cáñamo, un proyecto de ley que fue propuesto el año pasado por la diputada Mara Brauer, que si bien se podía mejorar, tenía el cáñamo dentro del Ministerio de Agricultura con un trámite de autorizaciones y demás, no dentro de como está ahora en el proyecto del Ministerio de Desarrollo Productivo de esta agencia federal que todavía no está creada porque todavía no está la ley, pero sí está mencionada, va a ser la que se va a encargar tanto del cannabis medicinal como del cáñamo. En la asociación hablamos como de, al ser el cannabis psicoactivo un estupefaciente, su único fin lícito es el medicinal y la investigación científica, pero al cáñamo, y por eso insistimos tanto en esta separación de objetos jurídicos, son la misma especie, pero son dos objetos jurídicos completamente diferentes. Uno con toda la regulación de estupefaciente nacional e internacional, y el otro no lo es. Entonces no tiene una limitación en cuanto a su uso, lo puedes usar desde alimentos hasta medicina. Y si vas a hacer medicina con cáñamo, por supuesto que hay que cumplir con la normativa federal de medicamentos, pero es diferente cumplir con la normativa federal de medicamentos a cumplir con la normativa federal de medicamentos y estupefacientes. Es una diferencia del día a la noche en cuanto a trámites administrativos, burocracia y demás. Por supuesto, el reto es grandísimo. También podemos tomarnos este tiempo para aprender
tanto de errores como de aciertos de otras legislaciones, tanto de la región como de otras partes del mundo. Pensar estratégicamente a la Argentina con todo el potencial agronómico que tiene, entonces por eso también me gustó mucho que Agustina hablara, dejara en claro que no se pretende que el cáñamo sea un monocultivo, porque el régimen en sí del monocultivo, o sea, el sistema del monocultivo es lo que ya no funciona. O sea, puedes hacerlo con cáñamo que igual no va a funcionar, con una planta tan benéfica y con tanto potencial, pero hay realmente que pensar, lo que les decía, estratégicamente, incorporarlo en rotación de cultivos, en las partes que se pueda hacer bioremediación, es como que tendríamos que estar haciéndolo ya. Y acá voy a mencionar un proyecto de Nonogasta de La Rioja, de Chilecito, una asamblea de vecinos. Esto yo lo sé porque el ingeniero agrónomo de ese proyecto es uno de los socios de Proyecto Cáñamo. Había una curtiembre, hay una curtiembre que la asamblea de vecinos accionó para que detuvieran, porque eran los niveles de contaminación que ya llevaban décadas y que ya estaban afectando a la población. Entonces logró interponer una medida cautelar, se la concedieron, la curtiembre está cerrada, pero estas 300 familias están sin una fuente de trabajo. Bueno, como no se quieren quedar esperando, ellos quieren laburar, presentaron un proyecto al Ministerio de Ambiente, tanto de La Rioja como de Nación, para hacer experimento, para hacer investigación de bioremediación en ese terreno. Bueno, por toda esta cuestión de cannabis, cáñamo, esto, no, y que están esperando la ley y demás, no han podido ni siquiera entrar las semillas. Cuando esto, o sea, si no se cultiva cáñamo ahí, imagínense, no se puede cultivar otra cosa, o se podría probar igual, podría ser un territorio de experimentación, de ver con qué otro cultivo, además del cáñamo, se logra una mayor eficiencia. Por supuesto, no estamos pensando en productos para cáñamo para alimentación, mucho menos para medicamentos, pero sí hay un montón de otros usos en construcción, en madera, en hacer otro tipo de derivados plásticos con ese cáñamo que sale de ahí, ¿no? Pero para mí falta voluntad política, falta mucha educación, pero estamos cada vez más cerca. Es lo que siento, es lo que quiero pensar, y esperemos que pronto sea una realidad, al menos los proyectos de investigación en este tipo de zonas, como la de Chilecito, donde resolvería ellos lo llaman un proyecto social y ambiental, porque proponen trabajo, proponen alternativas, proponen investigación y además de la remediación. Así que, nada, como asociación civil estamos en los espacios que nos inviten para poder hablar de esto, para poder dejar preguntas, pero también para construir el cáñamo en Argentina, este proyecto Cáñamo en Argentina. Así que nada, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o si quieren que hable un poco más de algún tema, a los invitamos a que se asocien a estudiar, que es en realidad lo que hacemos ahí. Proponemos cosas que están pasando en otras partes del mundo que nos gustaría que pasaran en Argentina, que Argentina también son muy creativos, es un país que la verdad que tiene tanto para salir adelante con el cáñamo, y no solo con el cáñamo, sino con la sostenibilidad, realmente encontrar el camino para un mundo mejor. Así que nada, muchas gracias. Por presentar nuestro libro, ¿sí? Después de 4 años, ya está a la venta, ¿sí? Este libro lo escribí con varias personas, evidenciada, una evidencia descriptiva, de más de 4.000 repositorios en el mundo, ¿sí? Indicar los beneficios del cannabis sativa L, pues, ¿sí? Acá hace 8 años mi hermano termina con una ceguera tremenda, ¿sí? Ocasionada por una uveitis, presión intraocular de más de 50, dolor extremo, más de 10 cirugías, y obviamente, ¿qué vamos a hacer la familia, no? Buscamos respuestas por todos lados, hasta que accedimos al cannabis, y eso hace 7 años atrás me impulsó a mí a conformar Terra Cultiva,
y a investigar, ¿sí? Y todavía esa es la cuestión que yo no entiendo. ¿Qué tanto necesitamos investigar? ¿Qué tanto necesitamos humanizar a los políticos, humanizar a las organizaciones, ¿sí? Y humanizarnos nosotros mismos? Porque el que está sufriendo es el pueblo. El que sufre el dolor y el que ha estado al lado de un paciente, ¿sí? O de una persona que ha sufrido dolor y que no calma ni con morfina, y que podemos tener acceso a un medicamento, porque es un medicamento igual que otro, ¿sí? No es mágico, tenemos que olvidarnos de esto, son fitoquímicos, ¿sí? Investigado, y hay más de 4.000 investigaciones en todo el mundo, ¿sí? Entonces no tenemos que caer en esas cuestiones que separan, separatistas. No porque yo soy de este color, yo soy de otro, ¿sí? ¿Me entienden? Es una cuestión solidaria para con el ser humano contrario, ¿sí? Y debemos humanizarnos, ¿sí? Es un medicamento que debe estar en acceso a todos, a todas las personas que lo necesitan, y por ende tenemos que preparar a los profesionales. Tenemos que preparar a todos los profesionales que van a estar, ¿sí? Inmersos en esta industria, porque es una industria, ¿sí? Es una industria, es un comercio, amén de que digan que es social, y es social también porque organizaciones no gubernamentales siempre estuvieron ayudando a esos pacientes, es la verdad. Y en este caso, muy cercano a mi hermano, que con solo 25 años quedó ciego. Y que lo único que calmó su dolor fue el cannabis. Entonces me movilizó, ¿sí? Como cualquier otra historia de cualquier otro ser humano. Pero bueno, la lucha continúa y seguimos avanzando. Es un libro bastante interesante, donde hasta hablamos de dosificación, que nadie quiere hablar de dosificación como si fuera algo prohibido, ¿sí? A un tabú, no, cuidado, ¿sí? Dosificación, métodos de administración, ¿sí? Y bueno, obtendrán conocimientos de más de 4.000 repositorios de una persona que se sentó e investigó, ¿sí? Y estas páginas contienen información sobre enfermedades y trastornos también, ¿sí? Con lo cual el cannabis va a poder ayudarlo, ¿sí? Díchase en otras palabras, el cannabis sativa L, sea cáñamo, como lo llamen, hemp, en otros, es todo marketing, ¿sí? Acá lo que es más importante para nosotros es que nosotros vamos a estar produciendo salud, bienestar a la sociedad. Trabajo digno, ¿sí? Y ahí es el norte, como decimos nosotros, dignidad al ser humano, ¿sí? Es por eso que hace ya este año estamos capacitando a profesionales con certificación universitaria, ¿sí? Con certificación universitaria. Dicho el caso, el 14 de octubre estamos iniciando un nuevo corte, ¿sí? Y no solo es para médicos, porque dice, para profesionales de salud. No, no es para médicos, es para médicos, enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, ¿sí? Para aquel ingeniero agrónomo que quiera saber sobre los efectos fitoquímicos de la planta, ¿sí? Para los abogados, ¿sí? Tener conocimiento, ¿sí? Y conocimiento académico. Cualquier cosa nos escriben. Ahora vamos a dejar nuestro mail, ¿sí? Y además se viene un conversatorio bastante interesante con las personas tanto de Estados Unidos como de Colombia, con alta experiencia en la historia de los cultivos, los problemas que se pasaron también entre ellos. Sí, va a ser un seminario de alta importancia que se va a llevar el 30 y el 31 de octubre, ¿sí? En el cual estamos trabajando también en conjunto con Pharmacology University, ¿sí? De Texas, ¿sí? El cual estamos trabajando en conjunto con el tema de conocimientos y formación académica, y lo estamos trayendo acá en la Argentina.
up and I am king. Don't claim your royalty, Big Daddy. Know me when I am small, not when I am big. I will stumble over this. Call me sugar. I missed you yesterday, even when you say this is not the way. No more playing games. I'm breaking all the chains. We cannot stay the same. We cannot stay the same. Feel me, let them call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, you no give honey. You won't leave daddy.